Volvemos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Nos quedamos en la conversación de las reivindicaciones de la nueva izquierda. ¿Debería cambiarse esas reivindicaciones? ¿Qué pasa con las antiguas? Con el tema de la tierra, el tema de la defensa del territorio, el tema característico de las desigualdades, la lucha de clases que ha caracterizado muchas veces el discurso de la izquierda, digamos, tradicional. Fernando dice, hay que poner ya un fin a ese capítulo y avanzar en nuevos temas. ¿Tiene la izquierda la capacidad de identificar nuevos temas que sean de interés general más allá de ese 3%, Daniel? No, la capacidad sí, por supuesto. Es que hay muchísimas reivindicaciones que se podrían hacer a ese público joven, progresista, urbano, Millennial. que por supuesto, sí, claro. No, además hay que pensar en esos términos porque el votante guatemalteco es jovencísimo y se incorpora cada 4 años una cantidad inmensa de jóvenes a ser votantes. O sea, el promedio de edad es brutalmente joven en Guatemala. Entonces tú tienes que apelar a un público joven. Y además, y esto está, lo hemos hablado muchas veces por otras razones, pero esto tiene un gran impacto en la parte política, hay que pensar en públicos urbanos, porque este país está en un proceso de urbanización que va a llevar a que el padrón sea 65% urbano en las próximas elecciones. Pero entonces la piedra en el zapato de la nueva izquierda podría ser o es, si hay una capacidad, hay un espacio de oportunidad, que es todo lo que mencionas, ¿cuál es la debilidad en este momento de esos liderazgos de izquierda? Bueno, de los liderazgos habría que ver. De las reglas del juego, la izquierda nace o juega con una desventaja muy grande, y es que este país es de derechas. Lo diseñaron. ¿Y qué es resultado? Este país, no por diseñado, yo no voy a entrar en eso de que alguien lo diseñó. Del diseño y del modelo. No, pero este país tiene un sesgo hacia la derecha, ideológico. ¿Qué es el resultado del conflicto armado interno? Bueno, digamos, yo creo que ya es profundizar en temas, no lo estoy negando, pero es profundizar en temas que van mucho más allá de esta conversación, creo yo, y que son muy complejos. Pero la realidad es que cuando está medido esa distribución del voto, que es la idea del votante medio, que tienes colas muy pequeñas a la izquierda y a la derecha, la mayor parte de gente es moderada, quiere básicamente lo mismo y puede tener una inclinación u otra. En Guatemala tú tienes una clara inclinación hacia la derecha. O sea, la gente es conservadora y los discursos progresistas van a tener cierto problema a la hora de introducirse en Guatemala, incluso en esa parte joven. O sea, las reivindicaciones por lo menos de la izquierda europea o la izquierda de país occidental que recogen muchas, de los que intelectualmente vive la izquierda progresista en este país, son difíciles de que peguen aquí y que peguen de una forma masiva. Van a encontrar sus nichos, pero este país es fundamentalmente de derechas, por eso necesitamos una derecha que se suba al tren del reformismo, porque es que sin la derecha en estos momentos, yo no sé en el futuro, pero sin la derecha en este país, las cosas no van a cambiar. Ahora, necesitamos una derecha fuerte. Pasemos al tema de la derecha, y algo que me llama la atención es lo que menciona Daniel, una derecha reformista, pero si las cosas están funcionando o le funcionaban muy bien a la derecha tradicional conservadora, ¿para qué la necesidad de cambiar, dirían algunos? No, eso es que esa es la mentalidad de muchos yo creo que mi interpretación sinceramente es otra. Digamos, yo claramente mi sesgo es de derecha liberal, entonces está claro que mi interpretación va a estar permeada por esa inclinación. Pero yo creo que aquí lo que ha habido es un sistema de saqueo, básicamente. No ha habido un sistema tan claramente identificado de forma ideológica. Quizás se ha tintado más porque algunos de los actores de ese sistema sí venían de la parte que ganó el conflicto armado. Esa es la realidad. Entonces sí puedes tener como la idea de que la derecha es la que ha manejado este país, pero para mí básicamente quien ha manejado este país durante mucho tiempo son una banda de saqueadores del Estado y en muchos casos de distintas ideas principalmente políticas. De derecha. Sí, quizá porque lo que decías tú, las élites de izquierda sí fueron eliminadas incluso físicamente en algunos casos o fueron fagocitadas por el sistema político, pero yo no lo caracterizaría de derechas. Si estás hablando de la forma de operar de, por ejemplo, los agentes del mercado, la forma de operar de empresas, de cómo la gente ha tenido que vivir su vida en el día a día en Guatemala, ha tenido que vivir la vida sabiendo que ahí estaba un Estado que no les funcionaba, que no les representaba y que estaba saqueando. Buena parte de la gente que llena la plaza en 2015 son gente conservadora.
Son personas ciudadanos de derecha. Como ya habíamos dicho, la izquierda no tiene una gran capacidad de movilización, desde luego no en núcleos urbanos. Y ahí están los resultados electorales para probarlo. Pero esa gente estaba asqueada del sistema. Yo lo que creo, y lo que sí creo que es una ventaja de la izquierda ahora mismo, y que triste que haya una torpeza tan grande en la derecha, es que la izquierda sí se está apropiando, la izquierda progresista y reformista se está apropiando del discurso anticorrupción, que es un discurso que apela a mucha gente y apela a gente de clase media urbana que no necesariamente va a ser de izquierda. Si tenemos en cuenta lo que dice Daniel de que la sociedad guatemalteca es muy conservadora, tiende mucho al voto de derecha, ¿por qué no en este momento han surgido nuevas alternativas de agrupaciones políticas que propongan desde la derecha cambios? Hemos visto hasta este momento pues las agrupaciones políticas que ya se conocían, las de siempre, que presumiblemente en 2019 estarán presentando una candidatura presidencial, pero no nuevas agrupaciones de derecha que tengan ese discurso de la plaza. ¿Qué está pasando en la derecha en este momento? ¿Están esperando? ¿Se están articulando de forma diferente o van a llegar al 2019 en los vehículos electorales tradicionales? Bueno, agrego una idea a lo que decía Daniel. Guatemala es un país de derecha, yo sí creo que concebido de esa forma. Primero tenemos el acta de la Constitución de la República de Guatemala, dice: nosotros, los nobles, declaremos la independencia antes que el pueblo se levante y la declaren por ellos mismos. Es decir, una forma de control social. Luego pasamos por ciertas cantidades de gobiernos militares, gobiernos militares que todos sabemos que siempre han sido serviles del poder económico. Pasamos por un momento, son sus empleados. Pasamos por un momento de lo que se le llamó la primavera guatemalteca, donde hubo un gobierno relativamente de izquierda. La derecha y el ejército se aliaron con el gobierno de Estados Unidos para derrocar ese gobierno de izquierda, y entonces el sector económico nuevamente se alió con el ejército para controlar durante todo este tiempo el gobierno. Llegamos a la época de la democracia. La época de la democracia sigue siendo principalmente los políticos. A ver, se crearon ahí dos figuras: el ejército, que seguía atendiendo a intereses económicos, porque aparte de ser un ejército de defensa nacional, es un ejército represor de movimientos, pero se creó una nueva figura. El sector económico creó la figura del político y aprendió a usarlo. El sector económico le financiaba. No hay un político independiente en este momento. Difícil, es muy difícil. El sector económico le financiaba a todos los políticos sus campañas para que llegaran y le devolvieran esos favores. Bueno, entonces la derecha ha gobernado, digamos, se hacen así como atrás de la cortina, pero vos ves los cheques saliendo de las grandes empresas para el candidato más de derecha, para el candidato más de izquierda. Esos cheques a una ideología. ¿O? Bueno, pero además yo no estoy de acuerdo con toda esa interpretación política en general. Ahí estás obviando, por ejemplo, problemas de agente principal que existen constantemente en política. Lo de las empresas pagando campañas, en realidad, buena parte de las campañas se han pagado con contratistas, digamos, con dinero de contratistas del Estado, pero también con dinero del Estado mismo. Hay todo un proceso de financiamiento oscuro, ilegal, pero que se basa en, por ejemplo, que la gente a la que tú has metido clientelarmente en el Estado trabaje para tu campaña. Espacios que tú consigas por eso mismo. Entonces, eso necesariamente bajo cualquier teoría del poder, eso te da independencia frente a los financistas. Pero yo no puedo negarte que las empresas le dan cheques porque quieren intereses. Ahora bien, pero fíjate, contratan a esos políticos para que les sirvan. Bueno, es que esa es la parte que yo digo que hay problemas de agente principal. Lee la figura muy bien expresada, no era la intención de hacer un aporte teórico de CICIG, pero muy bien expresada en el informe de financiamiento de CICIG, que se llama el intermediario. Ese intermediario, manejando asimetrías de información, no hace que el que da dinero a la campaña sea el dueño del político, ni mucho menos. Muchas veces el político ni siquiera sabe qué acuerdo ha hecho un Gustavo Alejos, una Gloria Torres, en medio de eso. Esas asimetrías de información no puede funcionar de una manera jerárquica aquello. Solo porque yo te doy dinero a ti, tú puedes agarrar ese dinero, te dices muchísimas gracias, me lo guardo en el bolsillo y me voy y hago lo que me da exactamente lo mismo. Yo voy a la práctica y te voy a poner dos ejemplos concretos. Primer ejemplo, se aprobó una ley de telecomunicaciones que tenía como intención perjudicar a una de las dos empresas grandes y que la otra saliera beneficiada, y dos altos funcionarios de esa empresa de telecomunicaciones estuvieron en gobierno y siguen en gobierno. Y di la ley Tigo, te estás refiriendo a la ley Tigo. Te pongo un ejemplo ahí. Y luego te pongo un segundo ejemplo, la ley Monsanto. O sea, ¿qué más querés que te diga?
No, te estoy poniendo casos prácticos, Sí. ejemplos donde empresas han pagado para que se aprueben leyes. No, y ahí, pero fíjate, ahí lo que hubo fue un proceso continuo en la propia formación de la ley para que pudiese adaptarse a los intereses de esos grupos. Que no es lo mismo a yo te doy dinero en campaña y después a saber la cantidad de veces que alguien da dinero a campaña y que el político claro. agarre y dice muchísimas gracias por darme este dinero, se lo mete en el bolsillo y no vuelves a saber de ese dinero, ni vuelves a saber de los compromisos. Esto es tradicionalmente conocido. El intermediario se queda con pisto que ni siquiera el político se entera Sí. que existe. Completamente Entonces, de si yo acuerdo. te he dado a ti dinero para vamos que a tú una me hagas pausa. unos favores Bueno, después y el voy que a me regresar, tiene que hacer el pero tengo favor... que cerrar lo que me preguntabas, que le voy a dar un punto a Daniel. Ese era mi punto. Vamos a una pausa. Yo me disfruté aquí el debate ustedes dos, pero no me contestaron la pregunta. ¿Qué pasa Yo con los vuelvo. partidos nuevos de la yo sí derecha? quiero hablar de eso. Yo quiero Regresamos hablar de luego del corte con esa pregunta y la respuesta. Volvemos.